Nunca le di mucha importancia a mi abuelo Damián. Para mí, era solo una figura borrosa en fotografías viejas, un hombre del que mi papá hablaba poco y con una extraña mezcla de pena y resentimiento. Vivía en un pueblo perdido llamado Alborada, un punto en el mapa que a nadie le importaba, y las pocas veces que lo vi de niño, me pareció un anciano silencioso, con las manos manchadas de tierra y una mirada que parecía estar viendo a través de las paredes. Cuando la llamada llegó, anunciando su muerte y mi inesperada herencia, mi primera reacción no fue de tristeza, sino de fastidio. Yo era el único heredero de su casa y sus pertenencias, una responsabilidad que no había pedido y que llegaba en el peor momento, justo cuando mi trabajo como diseñador gráfico en la ciudad consumía cada gramo de mi energía. Mi plan era simple: viajar a Alborada, firmar los papeles, vaciar la casa lo más rápido posible y ponerla en venta. Imaginaba un viaje de fin de semana, una tarea tediosa pero finita. Sin embargo, desde el momento en que mi auto entró en la calle principal del pueblo, sentí que algo no encajaba. Alborada era de esos lugares suspendidos en el tiempo, con fachadas de madera desgastada y un silencio espeso que el motor de mi coche parecía profanar. La gente se detenía a mirarme pasar, no con la curiosidad amable de los pueblos pequeños, sino con una fijeza vigilante, como si mi llegada fuera un evento que habían estado esperando y temiendo a la vez. Esa fue la primera señal de que mi plan de un fin de semana rápido era, como mínimo, ingenuo. La casa de mi abuelo estaba al final de una calle sin pavimentar, aislada por un jardín que se había vuelto salvaje. Era más grande de lo que recordaba, una estructura de 2 pisos con una apariencia robusta pero melancólica, como si estuviera cansada de guardar secretos. Por dentro, el aire era denso, cargado con el olor a polvo, madera vieja y algo más, un aroma faintly metálico que no supe identificar. Cada superficie estaba cubierta por una fina capa de abandono. Empecé la tarea de clasificar sus cosas con una eficiencia fría, apilando libros, ropa y cachivaches en cajas para donar o tirar. Era un trabajo mecánico que me permitía no pensar en el hombre que había vivido allí. Pero lo que no sabía era que esa casa no estaba dispuesta a dejarme ir tan fácilmente. Fue en el sótano donde mi mundo y mi percepción de todo lo que creía saber comenzó a desmoronarse. El sótano era húmedo y oscuro, un laberinto de estanterías vacías y herramientas oxidadas. Estaba a punto de subir, dándolo por revisado, cuando mi linterna iluminó algo extraño en la pared del fondo. Uno de los ladrillos de hormigón parecía ligeramente desalineado. Por pura curiosidad, lo empujé. Se dio con un chirrido sordo, revelando no un pequeño escondite, sino un hueco oscuro. Tras retirar más ladrillos, descubrí una habitación que no aparecía en los planos de la casa. Era un espacio pequeño, casi un cubículo, y lo que contenía me heló la sangre. Sobre estantes de metal que cubrían 3 paredes, descansaban más de 30 maletines de cuero idénticos, todos cerrados con pequeñas cerraduras de combinación. En el centro, una mesita de madera con un único objeto encima, un diario de tapa dura, cubierto de polvo. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí. La caligrafía de mi abuelo era apretada, casi frenética. Las primeras páginas eran anotaciones mundanas sobre el jardín y el clima, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las frases se volvían más cortas, paranoicas. Escribía sobre ser observado, sobre oídos en las paredes y ojos en las ventanas. Hablaba de proteger la colección a toda costa, de una verdad que el pueblo entero se había confabulado para enterrar. Mi primer pensamiento fue que la soledad lo había vuelto loco. Me dije a mí mismo que esos maletines probablemente no contenían más que recortes de periódico o piedras sin valor, las obsesiones de un anciano senil. Pero mientras subía las escaleras, con el diario en la mano, no pude evitar sentir que la casa me observaba y que el silencio de Alborada ya no era pacífico, sino amenazante. Los días siguientes se convirtieron en una obsesión. Mi plan de venta rápida se evaporó, reemplazado por la necesidad imperiosa de entender qué había detrás de esa puerta secreta. Pasé horas revisando cada rincón de la casa en busca de las llaves o las combinaciones de los maletines, sin encontrar absolutamente nada. Cada cajón, cada libro, cada tabla suelta del suelo no me ofreció más que polvo y decepción. La frustración crecía con cada intento fallido, pero también lo hacía mi convicción de que allí había algo importante. No podía ser simplemente la locura de un anciano. La atmósfera del pueblo era demasiado real, demasiado opresiva. Mis escasas interacciones con los habitantes de Alborada solo servían para alimentar mi inquietud. En la única tienda del pueblo, el dueño, un hombre corpulento con ojos pequeños y desconfiados, me hizo preguntas demasiado específicas sobre mis intenciones con la propiedad de Damián. No era una charla casual, era un interrogatorio velado. Una vecina, una mujer mayor que siempre barría su porche cuando yo salía, me advirtió un día
con la voz apenas un susurro, que había pasados, que era mejor no desenterrar, por el bien de todos. Su amabilidad era una fachada delgada que ocultaba una advertencia muy clara. Todos en Alborada parecían compartir un guión no escrito, una actuación colectiva de normalidad que se sentía a punto de romperse. Por las noches me sumergía en el diario de mi abuelo. Las páginas se volvían cada vez más oscuras. Damián describía un pacto de silencio forjado décadas atrás, después de un incendio en el viejo aserradero que había sido la principal fuente de empleo del pueblo. Oficialmente fue un accidente trágico, pero mi abuelo insistía en que fue un asesinato y un fraude, un secreto que las familias fundadoras habían jurado proteger. Él, que había trabajado allí como contador, había empezado a recolectar pruebas en secreto, pieza por pieza, a lo largo de los años. Los nombres que mencionaba en el diario, los Rivas, los Soto, los Benítez, eran los mismos que veía en los buzones de las casas más grandes del pueblo, los mismos apellidos de la gente que me observaba con más intensidad. La paranoia de mi abuelo empezaba a parecerse peligrosamente a la prudencia. El avance llegó de la forma más inesperada. Mientras limpiaba el cobertizo del jardín, encontré la vieja caja de herramientas de mi abuelo. Estaba a punto de deshacerme de ella cuando noté que el fondo metálico sonaba hueco. Al forzarlo, descubrí un compartimento secreto. Dentro, pegada con cinta adhesiva, había una única y ornamentada llave de latón. El corazón me latía con fuerza mientras corría hacia el sótano. Me arrodillé frente a la pared de maletines y empecé a probar la llave, cerradura por cerradura. El sonido de la decepción, un clic inútil, se repitió una y otra vez, hasta que en el penúltimo maletín de la fila inferior, la llave giró. El cerrojo se abrió con un chasquido que resonó en todo el sótano. Contuve la respiración mientras levantaba la tapa. Dentro no había joyas, ni dinero, ni nada que pudiera explicar una obsesión de décadas. Había carpetas, perfectamente ordenadas. La primera contenía fotografías en blanco y negro del aserradero antes y después del incendio. La segunda, libros de contabilidad que mostraban una doble contabilidad sistemática. La tercera, y la más impactante, contenía declaraciones juradas firmadas ante notario por 2 exempleados que habían desaparecido misteriosamente poco después del incendio. Los documentos pintaban una imagen clara y aterradora. El incendio había sido provocado para encubrir un desfalco masivo y, de paso, silenciar a un capataz que estaba a punto de denunciarlo todo. Los nombres de los responsables, los cerebros detrás del fraude y el asesinato, eran los patriarcas de las familias que ahora gobernaban Alborada. En ese momento, en el frío y húmedo sótano, comprendí que no había heredado una casa, sino una guerra que mi abuelo había luchado en solitario durante 40 años. Y ahora, sin quererlo, el testigo había pasado a mí. La revelación en ese primer maletín lo cambió todo. Ya no se trataba de curiosidad ni de resolver un viejo misterio familiar. Se trataba de justicia. El miedo que sentía se mezclaba ahora con un extraño sentido del deber hacia ese abuelo al que apenas conocí. Su lucha silenciosa, su meticulosa recolección de pruebas, de repente cobraba un sentido heroico. La hostilidad del pueblo ya no era un enigma. Era la reacción de un organismo que protege su núcleo corrupto. Yo era el virus que amenazaba con exponer la enfermedad. Sabía que no podía simplemente marcharme. Dejar esos maletines allí sería como permitir que el asesinato del capataz y el exilio silencioso de mi abuelo quedaran impunes para siempre. El diario se convirtió en mi única guía. Entendí que Damián, sabiendo que la casa podía ser registrada, había escondido las llaves restantes en lugares que solo él, con su lógica críptica, podría encontrar. Sus anotaciones sobre la guardiana que siempre llora o bajo la mirada del santo de piedra dejaron de ser desvaríos para convertirse en un mapa del tesoro macabro. Mi búsqueda de las llaves se transformó en una serie de operaciones nocturnas, moviéndome por Alborada como un fantasma. La guardiana que siempre llora era una estatua de un ángel en el cementerio del pueblo, de cuyos ojos corría una perpetua mancha de óxido. Cavando con mis propias manos en la tierra húmeda a sus pies, encontré una pequeña bolsa de tela que contenía 3 llaves más. Bajo la mirada del santo de piedra, me llevó a la vieja iglesia, donde una de las gárgolas tenía una piedra suelta en su base. Detrás, envuelta en un paño engrasado, había otra llave. Con cada llave recuperada, la presión del pueblo aumentaba. Era como si pudieran sentir que me acercaba a la verdad. Una mañana,
Me desperté y encontré las 4 llantas de mi coche rajadas. Un par de días después, la línea telefónica y la electricidad de la casa fueron cortadas. No fueron actos de vandalismo al azar, eran mensajes. Estaban aislándome, intentando asustarme para que desistiera. El amable interrogatorio en la tienda se convirtió en miradas duras y silencios cortantes. Empecé a sentirme como mi abuelo, un prisionero en su propia casa, viendo sombras en cada esquina y sospechando de cada crujido del suelo. Cada nuevo maletín que lograba abrir era una nueva capa del horror. Había pruebas de sobornos a inspectores, de amenazas a testigos, de cómo el dinero del seguro del aserradero se había blanqueado para fundar los negocios que hoy eran el pilar económico de Alborada. Toda la prosperidad del pueblo estaba construida sobre la muerte y el engaño. Era una conspiración tan grande y tan arraigada que parecía imposible de desmantelar. El peso de esa responsabilidad me aplastaba. ¿Qué podía hacer yo, un simple diseñador de la ciudad, contra toda una comunidad unida por un pacto de sangre y silencio? El punto de quiebre llegó una tarde, con el golpe seco y autoritario en la puerta principal. Era el sheriff, un hombre llamado Rivas, nieto de uno de los nombres que aparecía prominentemente en los documentos. No vino con una orden ni con acusaciones. Vino con una sonrisa tranquila y una taza de café que, según dijo, su esposa había preparado para mí. Se sentó en la cocina de mi abuelo como si fuera suya y habló del clima, de la cosecha, de lo pacífico que era Alborada, y luego, con la misma calma, me dijo que el pueblo cuidaba de los suyos y que la gente aquí entendía la importancia de dejar el pasado en el pasado. Mencionó lo fácil que era que ocurrieran accidentes en casas viejas como esa, una fuga de gas, un cableado defectuoso. La amenaza no fue explícita, pero su mensaje flotaba en el aire, tan denso como el polvo. En ese momento, por primera vez, sentí un miedo puro y paralizante. Estaba solo, completamente rodeado, y ellos sabían que yo sabía. Por un instante, pensé en rendirme, en quemar los maletines y huir. Pero entonces, la imagen de mi abuelo, viviendo así durante décadas, me invadió. Su miedo no lo había paralizado, lo había convertido en un archivista de la verdad, y yo no podía ser el que traicionara su legado. El miedo se transformó en una claridad helada. No podía luchar contra ellos en su terreno. Huir con 30 maletines era imposible, y enfrentarlos directamente era un suicidio. Necesitaba una salida, una forma de sacar la verdad de Alborada sin que ellos pudieran detenerme. La respuesta, como todo lo demás, estaba en el diario. En una de las últimas páginas, escrita con una letra temblorosa que delataba su edad avanzada, mi abuelo detallaba su plan de contingencia. Durante años, había pagado en secreto por una segunda línea telefónica, una vieja conexión DSL que pasaba desapercibida entre los cables antiguos de la casa. Su plan final había sido digitalizar las pruebas más importantes, crear un archivo fantasma que pudiera enviar al mundo exterior con solo pulsar un botón. Encontré el viejo módem y la computadora escondidos en un armario del pasillo, bajo una pila de mantas apolilladas. El equipo era arcaico, pero funcionaba. Conecté el escáner que había traído para digitalizar documentos familiares y comencé la tarea más importante de mi vida. Noche y día, con el ruido de los generadores que había comprado como única compañía, escaneé cada fotografía, cada página del libro de contabilidad, cada declaración jurada. El proceso era lento, tortuoso. Cada documento que digitalizaba era una pieza más en el muro de mi fortaleza digital, pero también sentía que el tiempo se me agotaba. Podía sentir su paciencia desgastándose, su vigilancia convirtiéndose en impaciencia. La noche del clímax, una tormenta se desató sobre Alborada, como si el cielo mismo estuviera reflejando la tempestad que se avecinaba. Yo estaba en la fase final, subiendo los archivos encriptados a varios servidores en la nube y preparando los correos electrónicos para un periodista de investigación cuyo contacto mi abuelo había guardado y para la oficina del fiscal general del estado. Estaba a mitad de la última carga cuando escuché el sonido de vehículos acercándose por el camino de tierra. Las luces de sus faros barrieron las ventanas de la casa. No habían venido a hablar. Un golpe violento hizo temblar la puerta principal, seguido del sonido de la madera astillándose. Estaban entrando. Me atrincheré en la pequeña habitación del pasillo, bloqueando la puerta con un pesado librero. Oía sus voces, lideradas por el sheriff Rivas, mientras se desplegaban por la casa, buscándome. El ruido de sus botas en el suelo de madera era como el latido de un corazón monstruoso. Mis dedos volaban sobre el teclado, mientras la barra de progreso de la última carga avanzaba con una lentitud agónica. 90%, 95%. Empezaron a golpear la puerta de mi refugio. La madera gemía, las bisagras protestaban. 99%. Con un estruendo final, la puerta cedió. Rivas y otros 2 hombres irrumpieron en la habitación justo en el instante en que la palabra completo
Aparecía en la pantalla. Pulsé enviar. En los borradores de correo electrónico, una fracción de segundo antes de que me arrancaran de la silla. Cuando me levantaron, no luché. Los miré y por primera vez no vi a un grupo de hombres amenazantes, sino a animales asustados y acorralados. El sheriff me agarró por el cuello de la camisa, su rostro una máscara de furia. Me exigió saber dónde estaban los originales. Con una calma que no sabía que poseía, le dije que ya no importaba. Le expliqué que todo, cada pedazo de su sucio secreto, estaba ahora en manos de personas que no podían ser intimidadas ni compradas. Para demostrárselo, levanté mi teléfono, que había estado grabando audio todo el tiempo, y le mostré la notificación de envío de los correos. Sus rostros pasaron de la rabia a la incredulidad y finalmente a la más absoluta derrota. El poder que habían ostentado durante medio siglo se había desvanecido en el clic de un ratón. Semanas después, estaba de vuelta en mi apartamento de la ciudad. El escándalo de Alborada era la noticia principal en todos los canales nacionales. La investigación estatal había descendido sobre el pueblo como una plaga bíblica, desenterrando décadas de corrupción. Hubo arrestos, juicios y confesiones que destrozaron la falsa paz de la comunidad para siempre. La verdad, finalmente, había salido a la luz. Nunca vendí la casa. Decidí conservarla y restaurarla lentamente en mis visitas de fin de semana. Ya no se sentía como una carga, sino como un monumento. Un monumento a un hombre que había sido tachado de loco por aferrarse a una verdad insoportable. En mi última visita, encontré una vieja fotografía de Damián en un cajón que había pasado por alto. Era joven, estaba de pie frente al aserradero, mucho antes del incendio. Sonreía, con la misma mirada penetrante que yo recordaba, pero sin la sombra de la paranoia. Mirando esa foto, finalmente entendí. Mi abuelo no me había dejado una propiedad, me había dejado un propósito. Me había enseñado que hay silencios que son más ruidosos que cualquier grito, y que a veces la herencia más valiosa no es la que se puede tocar o vender, sino la valentía para asegurarse de que las historias que necesitan ser contadas no mueran en la oscuridad.